Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar ahí presente con nosotros en este canal. Tratando de, en este caso nosotros, tratar de llevar un contenido que sea edificante para tu vida. Por eso te pido, como siempre, de que lo compartas, porque cosas de las que hablamos aquí pueden edificar tu vida y pueden edificar otro. Así que compártelo. Hoy estamos con mi hermano Junior Concepción. Junior, Dios te bendiga mucho. Amén, amén, amén. Dale ahí. Mi hermano, gracias y paz contigo, brother. Una vez más aquí en el podcast. Esto es para edificación del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así es, Junior. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy queremos hablar acerca de... Fíjate, date cuenta que hay iglesias que operan como logias o sectas. Y sería bueno tener claro y cuidarnos de congregarnos en lugares donde podemos ser objeto de manipulación y de los intereses de algunos pastores. Y ¿Hay pastor interesado? claro que sí. Ok. Pues vamos a darle. Sí, no tenemos la idea de mencionar nombre de nadie. No, claro que no. Más no. que todo es que la gente se pueda cuidar. Y recordar de que el objetivo no es dañar a nadie. Sino que la gente pueda ser edificada, que la gente pueda huir de esos lugares donde se enseñan falsas doctrinas y tú eres víctima de eso y lo que se quiere es evitar. Exacto. Fíjate, tuve una conversación con unas amistades hace poco en mi casa y evaluábamos a veces algunos lugares que funcionan de una manera muy distorsionada a lo que se supone que es el modelo bíblico de lo que debe ser una iglesia. Ok. Entonces nos damos cuenta que hay algunas instituciones o congregaciones que funcionan como si fuera una logia. ¿Cómo funciona una logia? Vamos a explicar primero qué es una logia. ¿Qué es una logia? Sí. Una institución pequeña, una pequeña organización, obviamente, donde se comparten ideas. ¿Cómo funciona la masonería? Okay. Una pequeña reunión, un local donde se reúnen y se llaman como hermanos. Ok. ¿Eso está fuera de concilio? Sí, obviamente, porque Sí. esos son ya grupos minoritarios. Ya. Así son las sectas también. Las sectas más se desprenden de una religión como tal. Por ejemplo, en un tiempo se decía que el cristianismo era una secta religiosa. ¿Por qué? Porque se entiende que se salió del judaísmo y obviamente profesando otras ideas. Con el tiempo fue ganando muchos seguidores y millones de seguidores. Y bueno, pues la sociedad entendió y consideró que ya era una religión como tal. Okay. Así como es el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, el budismo y otras religiones más que tienen millones de seguidores alrededor del mundo. Ok. Pues bien. Entonces la logia. La logia. Sí. ¿Cómo funciona la masonería? En un local, una reunión entre varios seguidores o varios líderes y comparten ideas, obviamente. Pero esto lo relaciono con algunas instituciones, algunas iglesias, donde ellos deciden el destino o la vida de la gente. O sea, lo manipulan a tal nivel que hasta ellos dicen con quién tú te debes casar, manipulan las finanzas de la gente, muchísimas cosas. Es como si todo dependiera de los líderes. Pero real. Claro que sí. O sea, yo, por ejemplo, siendo un jovencito, me gusta una chica, creo que es esa. Si ellos dicen que no puedo casarme con esa. Exactamente. No, eso tengo que esperar que Dios se lo revele al pastor. Y si Dios se lo revela al pastor, entonces puedo decidir por esa persona. Es triste ver cómo en la iglesia hay un alto nivel de divorcios y de muchísimas cosas que experimentan parejas. Abusos sexuales, violencia. Y todo eso es fruto a veces de elegir mal. Ya. No se respeta la voluntad del creyente, no, más bien se deben a la decisión que toma un pastor. Ok. Entonces ahí no se respeta la voluntad de un ser humano. Claro que y no. yo soy libre de elegir con quien yo quiera hacer mi vida. Pero ¿y Dios? ¿A dónde aparece ahí en esa figura? No aparece. Pues tú sabes que nosotros. No, es que sacaron a Dios del plan. ¿Qué? En ese plan no aparece Dios, sino más la voluntad del pastor. ¿Cómo? Exacto. O sea, no decimos de que vamos a orar
mire, pastor, yo voy a orar con esta chica porque me atrae. Se entiende que es el protocolo o lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo. Al menos yo tengo la voluntad de elegir con quien quiera casarme. Le presentas tu pareja al pastor. Mira, tenemos el deseo, me agrada esta chica, queremos orar, pues presentársela al Señor. Exacto. Ya yo tomo una decisión, yo quiero estar con esa persona. Sea que esté bien o me equivoque, en los peores de los casos, al menos se está respetando mi voluntad y eso es lo importante. Pero bajo esa estructura que tú estás diciendo, no sucede así. No sucede así, no se respeta la voluntad. Entonces, entre las muchas otras cosas que también quiero abarcar. No, eso es lo que quiero que tú me expliques. Claro que sí, que seguimos para allá. Exacto. Entonces, vemos el fenómeno de las iglesias neopentecostales. Este fenómeno ya a principios de los años 80 en los Estados Unidos. Las iglesias neopentecostales, o también se le conoce como neocarismáticas. Ok. Exacto. Muy motivadas por creer en los dones espirituales, en los milagros y entre muchas otras cosas. Pero no obstante, veo que dentro de estas instituciones no se apoyan tanto en las escrituras, sino se apoyan más en un Dios me habló, un Dios me dijo, tuve este sueño. Pero en la mayoría, casi en el 99% de las ocasiones, difieren de lo que dicen las escrituras. Y de ahí nacen sectas o personas que deciden formar su propia religión. Y tú te preguntas, wow, pero ¿y qué pasó aquí? Se crean iglesias, una iglesia con una línea doctrinal y esto y que aquello. ¿Todo fruto de qué? De sueños, supuestas profecías, nada relacionado a la palabra, todo totalmente divorciado. Y estas congregaciones, a veces, en su mayoría, agrupan muchas personas. Y lo triste es que en estas congregaciones no se predica a Jesucristo. A Jesucristo como tal, no es la figura trascendental. Más bien son los pastores que dirigen estas congregaciones y su liderazgo. Son las personas que predominan. Hasta cierto modo, hasta se le quita la gloria a Dios en esos lugares. Y se exalta mucho la figura pastoral, la familia pastoral, el liderazgo. Y tal vez hay personas, muchos hermanitos, que tal vez no tienen las condiciones económicas en esos lugares. No se le brinda a ellos un puesto de liderazgo, porque todo se mide por su estatus. Ya. Por lo que aporta. Por lo que aporta. Eso es triste. Sí. Y no se hace algo tanto por el llamado, el que el Señor lo haya llamado a dirigir una X o Y posición, sino más todo se vuelve como en una burocracia por relación. Yo soy muy cercano al pastor o a la familia. Y a veces en muchos de estos casos, los hijos de los pastores son los que terminan siendo pastores de jóvenes, y siempre gozan de tener posiciones dentro de la congregación. No sé si has estudiado ese concepto. Es un concepto totalmente arónico, lo que me explico. Aarón y sus hijos eran los que llevaban la ofrenda. Y aquí vemos este esquema dentro de la iglesia, donde el pastor y su familia son los que llevan los puestos dentro de la congregación más altos. Sí. Pero en cierto modo no es que está mal si lo hacen, digamos, sin la intención de querer acapararlo todo. Sí, claro. Digo yo, ¿no? Y en esos círculos de iglesias apostólicas y proféticas es que mayormente se ven este tipo de acciones que uno dice, wow, pero... En esas iglesias donde se predica de... ¿Cómo se dice? El evangelio de la prosperidad. De la prosperidad. Exactamente. La prosperidad. Claro, que es un mal, ha sido un cáncer por ya cerca de unos 40 o 50 años que se ha propagado. De que si yo no le doy a Dios, Dios no me bendice. Entonces, eso difiere de lo que dice Efesios 1:2, cuando dice,
Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. La bendición no es nada material. La bendición viene de Dios. No depende de un hombre. Y dentro de estos círculos apostólicos y proféticos, de estos pseudos apóstoles y profetas de hoy en día, estos nuevos apóstoles y profetas hoy en día, es como si todo dependiera de ellos, como si ellos solo cargaran la unción. Cuando se entiende que en todos nosotros mora la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Y yo no tengo que ir donde ti para que el Señor me sane. O que mi bendición depende de ti, mi prosperidad, mi bienestar dependa de esa persona. Y estamos totalmente errados en eso. Eso es así. Volviendo un poquito atrás, y escúchame, sí. Junior. Yo tengo muchos días, mucho tiempo hablando de esto, o notando la ausencia de lo que te voy a comentar. Sí. De que ya en las prédicas no se habla de que Cristo viene, de que Cristo va a levantar un pueblo. Ya lo que se habla es de la prosperidad. Sí, fíjate algo. Hace un tiempo que dentro del Evangelio se ha infiltrado la doctrina del dominionismo, o mejor conocido como el Evangelio del reino ahora. ¿Qué buscan ellos con todo esto? Ellos entienden que la iglesia debe de dominar el mundo y todos los extractos sociales. Dígase la comunicación, la religión, la educación, las finanzas y en otros aspectos también. Cosa que el Señor Jesucristo en ningún momento ha dicho que la iglesia se encargue de estos asuntos. ¿Qué nos mandó el Señor Jesucristo? A ser discípulos. Amén. No a tener millones de seguidores y no formar gente, formar discípulos. A eso nos mandó el Señor. Amén, amén, amén. Id y hacer discípulos y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es triste. Sí. Se ha desvirtuado el objetivo de predicarle a las almas, de predicarle a ese Cristo que viene, porque en ese evangelio del dominionismo lo que buscan es erradicar la maldad del mundo para cuando Cristo venga no encuentre nada malo. Yo me explico, pero ¿cómo es esto posible? Está extraño, ¿sí? Sí, claro. Si Él te mandó a ser discípulo, Él no te mandó a ti a hacerles creer a los creyentes que van a llevar una vida color de rosa, sin dificultades. Y tú te preguntas, entonces, en los evangelios y las cartas de Pablo, donde él hablaba de todas las situaciones que pasaba, de los naufragios, del hambre que pasó, desnudez, persecución y todo eso. Fíjate, Pablo fue una persona que persiguió a los cristianos un tiempo. Luego pasó a ser perseguido. Sí. Tú escuchas la historia completa de Pablo y la historia completa de Pablo fue un martirio. Hasta su último día, hasta que fue decapitado. Eso es así. ¿Cómo le quiero vender al creyente de que yo no voy a tener dificultades en el evangelio, hermano? De que no va a sufrir por Que no él. voy a sufrir. Mira, te voy a mencionar un personaje que muchos conocemos popularmente. Este joven, Daddy Yankee, que hace poco, hace ya un tiempo, que viene militando en los caminos del Señor, tomó la decisión ya de manera responsable y ya está lidiando con un proceso de divorcio. Sí. Dices, wow, pero tanto tiempo que duró este muchacho militando en el mundo, haciendo un sinnúmero de cosas más. Sin embargo, tiene poco tiempo en el evangelio y mira lo que ya está enfrentando. Así es. Y es triste. Me gusta este pasaje bíblico donde habla Pablo, que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y siempre recuerdo esta canción de Cesario Jiménez, Bajo Ninguna Razón. Sí. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, así Señor es. nuestro. Y ese es el evangelio, hermano. Yo doy mi vida por Cristo. Cristo ya la dio por mí. Morir o vivir para Cristo o morir para mí es ganancia. Claro. Para mí, perdón. Mira, realmente el mantenerse en la iglesia ya es un sacrificio, porque no es fácil un creyente mantenerse de pie con todos los ataques que vive un creyente.
con todas las situaciones que uno tiene que enfrentar como cristiano, ya eso es padecer. Claro. Y otras cosas que también y no podemos desilusionar cuando en nuestras congregaciones o a veces pertenezcamos a algún lugar donde se hacen malas prácticas, vuelvo y dicho, con las doctrinas, se hacen rituales o cosas totalmente fuera de lugar que la Biblia no dice yo. Y a medida que uno se sumerge en las escrituras, uno se da cuenta de qué cosas son correctas y qué no. Porque el discernimiento tú lo desarrollas con vida de oración y pasando tiempo de estudio bíblico de manera responsable. Con la Biblia. Comiendo Biblia, como dicen. Entonces, vuelvo y repito, a veces hay muchas personas que se desilusionan, se apartan de la fe. No, que en esta congregación me hicieron esto y que aquello. Y es triste cuando en una congregación no se dan cuenta a veces de tus necesidades, pero sí necesitan de tus recursos. Claro, que mientras tú económicamente puedas hacer aportes significativos a esa congregación, tú eres una persona importante, claro. Que cosa del respeto de los pastores. Mas sin embargo, si en un tiempo, por X o Y situación, tú no puedes hacer aportes de manera económica o con tu presencia en ese lugar, pues de repente te echan al olvido. Aclarar que no es en todas las congregaciones, para que el que esté escuchando y viéndonos ahí sepa de que esto no se da regularmente en todas las congregaciones, que claro, son aquellas de la que se está tocando el tema. Y que se tiene una idea muy, muy, muy errada y muy divorciada de lo que es la iglesia. Si tú te das cuenta, en el libro de los Hechos vemos cómo se predicaba en las casas de las personas que no conocían acerca del Señor Jesucristo. Y las iglesias estaban en las casas. Nunca vi al Señor decir, construyanme un auditorio para que mi presencia more en ese lugar. Pero no creo que tú estés en contra de eso, Junior. Yo entiendo que es algo muy bonito que tú puedas tener un auditorio donde tú puedas reunir a la iglesia. Pero el motivo original de todo eso es edificar a la iglesia, a los creyentes. Amén. Claro. Que no se desvirtúe el hecho de que tú le des más prioridad a edificar un local, un local, que a velar por el bienestar de un hermano. Claro. A eso me refiero. No, totalmente. Y llamarle casa de Dios a una congregación es algo incorrecto. Eso está mal. Claro, la Biblia dice que Él no mora en templo hecho por manos de hombres. Creo que lo compartí en otro podcast. Sí, lo hablamos. Y la gente tiene que entender que la iglesia somos nosotros. La iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros formamos parte del cuerpo. Pues tú puedes ser llamado a ser pastor, a ser maestro, a ocupar un diaconado, a ser anciano dentro de tu congregación. Sí, claro. Claro. Y todo eso forma parte de la iglesia. Pero se ha desvirtuado mucho eso. Vemos gente edificando grandes, haciendo grandes construcciones y vemos a veces personas que no sé cómo explicarte. O sea, que mantienen relaciones con personas que tienen un mensaje totalmente distorsionado a lo que dice la palabra, pero el hecho de que esa persona es muy influyente se deja pasar. Lo dejan pasar. Y yo, wow. O sea, yo no comprometo mis principios ni mis valores por ganar el favor de una persona. Pues como dice su palabra, prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. No, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Totalmente de acuerdo. Sí. No, lo que yo estoy preocupado ahora, y aclárale a esa persona que te están viendo, sí, que el tema de que una iglesia esté desarrollando una mega iglesia, no quiere decir que esté mal. Lo que está mal es que le demos prioridad a ese tipo de cosas cuando tal vez en la misma congregación hay problemas que hay que atacar primero, que hay que darle prioridad. Sí, claro. Por ejemplo, el asunto del tema económico de los diezmos. El diezmo es para quienes, para los ancianos, para las viudas, para los extranjeros, los huérfanos. Es prácticamente, podríamos decir, el diezmo es sinónimo de caridad, de ayudar al necesitado dentro de la congregación. De hecho, hasta el pastor puede ser beneficiado con eso. En muchas congregaciones organizan el tema de que al menos asignarle un sueldo al pastor, porque
hay congregaciones que son muy grandes y el pastor tiene muchas responsabilidades dentro del lugar y prefieren pagarle un sueldo a que siga dedicándose a un trabajo secular. Exacto. En muchas ocasiones hay pastores que se dedican a trabajos seculares y también atienden la obra. Uh-huh. Eso lo entiendo. Y entiendo el hecho de que a veces hay personas que prefieren quedarse con tu trabajo secular a gastar recursos de la congregación. Exacto. Eso es algo admirable de algunos pastores, honestamente. No, y hay pastores que hacen todo por sus miembros. Sí, claro que sí. Por sus miembros. Hay pastores que se quitan la comida de la boca para dársela a una persona necesitada de su congregación. Y algo que no se puede perder tampoco es cuando por ejemplo, alguna familia se ausenta temporalmente de la congregación, de que recibir esa visita de los pastores siempre es algo muy bonito. Exacto. Siempre veía eso en esos pastores de la década de los 90, sí, exacto, y principios de 2000. Y no solo en eso, hay muchos pastores que siguen bajo esa práctica. Que son nuevos. Claro, que de ir a visitar las familias. Claro. Claro, y confraternizar con ellos ahí. Mira, yo conozco pastores, Junior, de iglesia, que puedo decir de aquí, de Guaricano, que son una oficina de, ¿cómo decirlo? Que donde necesitan el gas, van donde el pastor. Necesitan la receta, van donde el pastor. Un miembro de la familia, tal vez no creyente, lo tomaron preso, van donde el pastor. El niño de fulana no tiene útiles escolares, van donde el pastor. Oye, el pastor lo es todo para mucha congregación. Y que simbólicamente la Biblia dice que es como un ángel. Sí, claro. Realmente. Pero, obviamente, no todos son así. No todos lo hacen. Entiendo que hay muchas personas ejerciendo pastorado que tal vez no tienen el llamado. Entienden que tal vez el hecho de ser pastor, eso pueda dejar algún tipo de beneficio. Y por eso, pues, se enganchan, por decirlo así, dominicanamente, al pastorado, pero no tienen esa dedicación con la gente. Exacto. De detenerse a preguntarle cómo te va, cuéntame de ti, ayudarlo a crecer, a parecerse a Cristo cada día más, edificar, construir algo bonito, algo duradero en la vida de ese creyente. Eso es así. Bueno, ¿hay algo más que abundar? Seguimos hablando acerca de la iglesia. Sí. Y hemos tocado muchos temitas y muchas cosas importantes. Y entiendo que la iglesia debe cuidarse de las falsas doctrinas que están socavando. Falsas doctrinas. Todo lo que contradice las escrituras. ¿Puede dar algunos ejemplos? Por ejemplo, la doctrina de la cobertura espiritual. Cobertura espiritual, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? A que tengo que tener una figura apostólica que respalde mi congregación, yo como pastor. Pero eso no tiene que ver como si fuera un concilio que te colaboro, que financieramente te apoyo. Porque los concilios son organizaciones, obviamente, como las asambleas de Dios, iglesias de Dios. Pero esta falsa doctrina de la cobertura busca dar apoyo a cambio de beneficios económicos de la congregación a la que le da cobertura. Obviamente, esa congregación que da cobertura busca replicar el modelo doctrinal de esa congregación que da cobertura. No obstante, también el beneficio que eso le produce. Como si fuera una red de mercadeo, como Amway o algo así. Ay, Dios mío. Ya entiendo. Ya entiendes. Entre otras, la paternidad espiritual, que se ha sacado de contexto el hecho de que Pablo trataba a Timoteo como, dice la Biblia, que lo trataba como a hijos espirituales. Y de todo esto nacen los llamados ahora mi padre espiritual, y esto y que aquello. Y yo me explico, pero el padre de los espíritus es Dios. Exacto. Entonces ahí como que se cae ese asunto. Exacto. Está la doctrina de los 7 montes. 7 montes. Que forma parte del dominionismo. Me explico. Es como que la iglesia trate de conquistar esas esferas de la educación, la economía, entre otros sectores de la sociedad, y busca dominar el mundo para crear
para cuando Cristo venga no encuentre maldad en el mundo. Bueno. Bueno, el reino ahora, que es mejor conocido como el dominionismo, que buscan hasta cierto modo, de ahí es que desprenden muchas falsas doctrinas, como la doctrina de la prosperidad, el creer que tenemos el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese texto ha sido tan sacado, ha sido tan mal interpretado. O sea, el creer que el creyente tiene el poder de que si yo declaro algo sucede. Dale ahí. El declarar, el decretar, el yo profetizo, y yo establezco. O sea, todas esas cosas forman parte de ese lenguaje dentro de esa doctrina del dominionismo. Y está mal, por ejemplo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque está violentando la soberanía de Dios. Ok. Dios es el que hace lo que Él quiera con quien Él quiera. Ya. Eso no se trata de mí, se trata de Dios. Ok. Otras más. Escúchame. Y arrebatar. Por ejemplo, la cantante cristiana Nancy Amancio Esa dice... canción es antibíblica totalmente. Porque todo lo que el Señor me lo quería dar, me lo dio a través de su Hijo Jesucristo. Salvación. Redención. ¿Qué más quiere? Soy bendito con toda bendición. Ajá. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que ella dice? Arrebato. ¿A quién le va a arrebatar? Al enemigo. Supuestamente ¿Pero qué le va a arrebatar? Enemigo, yo no sé. Yo creo que ella me explique. Yo honestamente no sé. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Ajá. Porque Dios me ha hecho su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy te arrebato mi familia, mi salud, los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Entonces, también está para apoyar con respecto a esa canción. Está también la doctrina del triunfalismo. Triunfalismo. Te la voy a explicar. Explícalo. De creer que el creyente no puede tener adversidades, del que el creyente no puede atravesar dificultades, de que si yo estoy enfermo por causa de pecado, de que si yo actualmente estoy pasando por un proceso financiero por situaciones de pecado, o que no estoy ofrendando, no estoy diezmando, no sé qué. Entonces no se trata de eso. Hay personas que van a morir enfermas, hay personas que llevan años orando al Señor por una santidad y no llega. Y si no es la voluntad del Señor, no te va a sanar. Exacto. Porque al final de todo lo que el Señor hace es para gloria de Él. Exacto. Claro, no se trata, no, que voy a llegar a mi mamá que está sufriendo de esto, que aquello, a donde el hombre de Dios, porque que es la persona que tiene un don especial y esto y que el otro. Tú sabes que eso lo hablábamos días atrás y citábamos a Julio Melgar. Sí, exacto. Que cuando Julio Melgar estuvo enfermo, hubieron muchísimos cantantes, artistas de renombre que le profetizaban sanidad y declaraban sanidad. Entonces, yo decía, pero ¿y si el Señor ya no lo quiere sanar? Si el Señor ya se lo quiere llevar mediante esa enfermedad, ¿cómo es que yo voy a decretar sanidad sobre él? O sea, por encima tal vez de la voluntad del Señor. Es el detalle, que hay personas que lo que quieren es complacer sus deseos y sus caprichos. Eso es lo que yo quiero. Pero es la voluntad de Dios. No, el Señor Jesucristo vino a resolver problemas eternos con la humanidad, con los escogidos. Sí. Él no vino a resolver problemas temporales. Sí, claro, el Señor puede... Disculpen. El Señor puede sanarte de una enfermedad. Claro que sí. Y Él es glorificado con eso. Y tú puedes testificar a otros. Si el Señor lo hizo conmigo, puede hacerlo con otros. Claro que sí. ¿Por está el Señor en la obligación de hacerlo? No. El Señor no está en la obligación de hacerlo. No, que las enfermedades son ilegales en los hijos de Dios. ¿Quién dijo eso? Ay. ¿Quién dijo eso? ¿No se puede enfermar un hijo de Dios? Claro que sí. Sí. Claro, mira a Pablo. ¿Le quitan el aguijón? No. Él tuvo que vivir con eso. Exacto. ¿Quién fue Pablo? Uno de los apóstoles más trascendentales. Claro. A que Dios le dio la encomienda de predicarle a los gentiles. No, y si buscamos históricamente en la Biblia, muchas personas del Señor también tuvieron sus situaciones. Y que claro, y de esas personas que el Señor sanó en su momento, probablemente se volvieron a enfermar. Exacto. El Señor ha hecho cosas por mí. Y yo me he vuelto a enfermar tal vez de otras cosas. Claro. Yo sufrí de amigdalitis cuando yo era adolescente.
y remedios y un sinnúmero de cosas. Y el Señor me sanó. Y yo no tuve la necesidad de operarme de amigdalitis ni nada de eso. Eso es triste. Claro. Bueno, entre otras doctrinas que podría yo mencionar, el poder de crear realidades, que estábamos hablando de eso, del declarar, creer que Exacto. esas declaraciones positivas, la unción de las tumbas, los decretos cristianos. No sé si tú te has ¿Cómo dado así? cuenta. Pero explica eso. ¿Te has dado cuenta en algunas congregaciones a final de año siempre escriben un sinnúmero de decretos? Los decretos lo hacían los reyes en la antigüedad. Era como un mandato que eso tenía que suceder sí o sí. Entonces, hay pastores que creen que tienen esa facultad de decretar y creer como que Dios va a cumplir sus caprichos porque ellos lo expresen. Si no es la voluntad de Él, no va a pasar y si nada no de es la eso. voluntad de Dios, todo lo que sucede es por voluntad del Señor. Exacto. Como dice aquellas líneas del libro de Don Quijote de la Mancha, que muchas personas creen que la Biblia lo dice. No se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Claro, el Dios es soberano. Él hace lo que Él quiera, como Él quiera. Claro que sí. Digo, no por eso debemos evitar de pedirle cosas al Señor. Claro que sí, rogar al Señor. Exacto. Claro que sí. Eso es lo que nos corresponde. Exacto. Aún el Señor Jesucristo, aunque cuando estaba nosotros en ese lugar, antes de ser entregado, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, como que la palabra voluntad de Dios se ha ido de vacaciones es del lo que nos vocabulario. hace falta a nosotros los cristianos ponerla en práctica. Exacto. Porque vuelvo y repito lo que estamos conversando. No está mal que le pidamos al Señor. No, claro. Tenemos necesidades. Pedicios dará. Tenemos necesidades. Claro. Tenemos deseos, ¿verdad? Una casa nueva, un trabajo nuevo, un vehículo nuevo. El problema está donde lo pedimos como que el Señor con obligatoriedad tiene que dárnoslo. Y no se trata de eso. No debe ser así. La Biblia dice, no recibí porque pedís mal, porque pedí para vuestros deleites. Hay que saber cómo pedirle al Señor. Hay que ser sabio a la hora de pedir. Exacto. Y pedir que se haga la voluntad del Señor. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo soy empleado. Yo estoy trabajando. Yo tal vez le pido al Señor un nuevo trabajo. Pero a lo mejor Dios no me lo va a dar. ¿Por qué? Porque lejos de hacerme un bien ese nuevo trabajo, me puede hacer un mal. Sí, como en muchas ocasiones ha pasado, que hay personas que a veces le piden una pareja, no es la voluntad del Señor, y terminan en un divorcio, una situación desagradable. Exacto. Hay que pedir, dice la Biblia, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y que nos guíe. Exacto. Que nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Exacto. Claro. Usted hace su solicitud al Señor, depende de Él dársela. Dársela. Exacto. Punto. Eso no me corresponde. Exacto. Y si no me la dio, Gloria pues yo a Dios. gloria al Señor. Ah. No debo sentirme mal tampoco. Y Porque si eso- te dio, amén. Amén. Y si te quitó, También amén. Amén. Como dijo Job. ajá, Jehová dio. Exacto. Jehová quitó. Así Amén. es. Bueno, pues Junior, mi hermano, gracias. Tengo un problema que doy gracias y no puedo dar la gracia porque que no es la última vez que va a estar aquí. No, sí, O claro. sea, que no debo darte gracias, sino despedirnos. Sino más una entrega más y espero Exacto. que muchos de nuestros hermanos en Cristo hayan sido edificados con este tema. Acerca de la iglesia, de falsas doctrinas, de congregaciones que trabajan como una logia, como sectas, como por ejemplo así citando así de repente como los rabacucus, como los testigos de Jehová, como los mormones y otras más por ¿Tú estás ahí que- atacando a esa gente? ¿Tú estás atacando a esa gente? Bueno, el que le sirva el sombrero que se lo ponga. Bueno. Nada, Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias y paz.